Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que en el capítulo anterior, chicas, pues ya Newland y May están de luna de miel en Europa. Hay compromisos que deben hacer, hay reglas que deben acatar, y lo sorprendente es que May está sacando esa parte que anteriormente a su matrimonio no lo había mostrado. Entonces podemos esperar que May pueda sacar algo que a Newland lo mantenga en el matrimonio, porque sabemos el pensamiento de Newland. Él no quiere una esposa tradicional. Sí, claro, las tradiciones importan, chicas, pero el ser tú misma debe ser más importante. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 21. El pequeño prado se extendía suavemente hacia el mar inmenso y resplandeciente. El césped estaba bordeado por un cerco de geranios escarlata, y en los jarrones de hierro fundido pintados de color chocolate que estaban colocados a intervalos a lo largo del sinuoso sendero que conducía hasta el mar. Guiaban sus guirnaldas las petunias y la hiedra por encima de la gravilla cuidadosamente rastrillada. A medio camino entre el borde del acantilado y la cuadrada casa de madera, también color chocolate pero con el techo de latón de la vereda pintada a rayas amarillas y cafés para representar un toldo, habían colocado 2 enormes placas para tiro al blanco contra un fondo de matorrales. Al otro lado del prado, frente a las llanas, se había montado una verdadera tienda rodeada de bancos y sillas de jardín. Varias damas vestidas de verano, algunos caballeros con chaqueta gris y sombrero de copa, conversaban de pie sobre el césped o sentados en los bancos. Y de vez en cuando una esbelta joven vestida de muselina almidonada salía de la tienda con un arco en la mano y lanzaba su saeta a uno de los blancos, mientras los espectadores interrumpían su charla para ver el resultado. Newland Archer, de pie en la terraza de la casa, miraba con curiosidad la escena. A cada lado de los escalones pintados con colores radiantes, había un enorme florero de porcelana azul sobre un pedestal de porcelana amarilla muy brillante. Todos los floreros tenían una planta verde y espinosa, y bajo la terraza había una hilera de hortensias azules cercadas por más geranios rojos. Detrás de Archer, las puertas mamparas de los salones por las que había pasado permitían vislumbrar, entre las oscilantes cortinas de encaje, el suelo de parquet encerado atiborrado de pous, de chintz, sillas enanas, mesas con tapete de terciopelo repletas de objetos de plata. El club de arquería de Newport siempre realizaba su reunión del mes de agosto en casa de los Beaufort. El deporte, que hasta aquí no tenía otro rival que el croquet, empezaba a ser desplazado en favor del tenis sobre césped, pero este último juego todavía era considerado demasiado rudo y poco elegante para eventos sociales, y como oportunidad para lucir bonitos vestidos y actitudes graciosas, el arco y la flecha no tenían igual. Archer contempló maravillado el familiar espectáculo. Le sorprendía que la vida continuara su viejo camino cuando sus propias reacciones al respecto habían cambiado de modo tan absoluto. Fue en Newport donde tuvo conciencia por primera vez de la magnitud del cambio. En Nueva York, durante el invierno recién pasado, después de que él y May se instalaran en la nueva casa color verde amarillento con ventanas salientes y el vestíbulo estilo pompeyano, había vuelto con alivio a su vieja rutina de la oficina,
y la renovación de esta actividad diaria le sirvió de lazo de unión con su antigua personalidad. Luego se le presentó la agradable entretención de elegir un veloz caballo gris para la berlina de May. Los Whelan le habían regalado el carruaje. Y el absorbente trabajo e interés por arreglar su nueva biblioteca, la que, a pesar de las dudas y la desaprobación de la familia, que tal como había soñado, con un papelógrafo de color oscuro, estanterías Eastlake, buenos sillones y mesas, en el Century había vuelto a verse con Winsett y en el Knickerbocker con los jóvenes elegantes de su propia clase. Y entre las horas dedicadas a las leyes y a cenar fuera o a recibir amigos en su casa, alguna noche ocasional en la ópera o a ver una obra de teatro, la vida que estaba viviendo todavía le parecía un asunto claramente real o inevitable. Pero Newport representaba una escapada del deber hacia una atmósfera exclusivamente dedicada a los veranientes. Archer había tratado de convencer a May de pasar el verano en una isla remota a gran distancia de la costa de May, llamada, muy apropiadamente, Monte Desierto, donde unos pocos y valientes turistas procedientes de Boston y Filadelfia acampaban en cabañas nativas y que era alabada por su maravilloso paisaje y la posibilidad de hacer vida al aire libre, casi de trampero entre bosque y agua. Pero los Whelan siempre iban a Newport, donde poseían una de las casas cuadradas con vistas al acantilado, y su yerno no podía aducir ninguna buena razón para que él y May no se las unieran allí. Como indicó Mr. Whelan en tono bastante cáustico, no valdría la pena que May se hubiera cansado probándose vestidos en París si no se les permitiera lucirlos, y contra argumentos de esta clase Archer aún no encontraba respuesta. La misma May no lograba entender su extraña reticencia para aceptar una manera tan razonable y agradable de pasar el verano. Le recordó que siempre le gustó Newport en su época de soltero, y como no se le pudo discutir, solo le quedó manifestar que estaba seguro de que le iba a gustar más que nunca ahora que estaría allí con ella. Pero cuando desde la terraza de los Beaufort miraba hacia el prado lleno de una brillante muchedumbre, presintió con un escalofrío que no le iba a gustar en absoluto. No era culpa de May, pobrecita. Si a veces no habían ido al mismo paso durante sus viajes, la armonía había vuelto a reencontrarse ella en las condiciones a que estaba acostumbrada. Archer siempre previó que ella no lo desilusionaría, y no se equivocó. Se había casado, como la mayoría de los jóvenes, porque encontró una muchacha absolutamente encantadora en un momento en que terminaban, con prematuro disgusto, una serie de aventuras sentimentales sin objeto. Y ella representó la paz, la estabilidad, la camaradería y el equilibrado sentimiento de un deber ineludible. No podía decir que su elección había sido un error, ya que ella respondía a lo que él esperaba. Era sin lugar a dudas muy gratificante ser el marido de una de las más hermosas y queridas jóvenes casadas de Nueva York, especialmente cuando era también la esposa del mejor carácter y la más razonable, y Archer nunca fue insensible a tales ventajas. En cuanto a la momentánea locura que lo perturbó, la víspera de su matrimonio, se había propuesto considerarlo como el último experimento descartado. La idea de que, en algún momento, en su pleno juicio, hubiera soñado con casarse con la condesa Olenska, había llegado a parecerle casi impensable. Ella permanecía en su memoria simplemente como el más lastimero y conmovedor ejemplar de una dinastía de fantasmas. Pero todas estas abstracciones y eliminaciones hicieron de su mente un espacio casi vacío, como una cámara de resonancia, y supuso que era una de las razones por las cuales esas personas activas y animadas que colmaban el prado de los Beaufort lo escandalizaban como si fueran niños jugando en un cementerio. Oyó un murmullo de falda cerca de él, y la marquesa Manson salió revoloteando por la puerta mampara del salón.
Como de costumbre, iba vestida con muy mal gusto, excesivamente adornada y llena de guirnaldas, con un sombrero Leghorn flexible, sujeto con varias capas de gasa descolorida y una pequeña quitasol de terciopelo negro con gacha de marfil tallado se balanceaba en forma absurda por encima del ala de su sombrero, que era mucho más grande. Mi querido Newland, no tenía idea de que tú y May habían llegado. Dices que llegaste recién ayer. Ja, los negocios, los deberes profesionales. Comprendo. Sé que a muchos maridos les es imposible acompañar hasta aquí a sus esposas, salvo los fines de semana. La dio la cabeza y le lanzó una mirada lánguida y prosiguió con expresión de fastidio. Pero el matrimonio es un largo sacrificio, como a menudo le recuerdo a mi Ellen. El corazón de Archer se detuvo como una extraña convulsión que ya sintiera una vez antes, y que parecía cerrar estrepitosamente una puerta entre él y el mundo exterior. Pero este quiebre de continuidad debió ser uno de los más breves, porque de inmediato escuchó a Medora responderle una pregunta que aparentemente tuvo valor de hacerle. No estoy alojada aquí, sino con las Blenker, en la deliciosa soledad de Portsmouth. Bifford fue muy amable de enviar a sus famosos trotones a buscarme esta mañana, para que al menos viera algo de una de las fiestas al aire libre de Regina, pero esta tarde vuelvo a la vida rural. Los Blenker, gente adorable y original, arrendaron una vieja granja muy sencilla en Portsmouth, donde reúnen a gente importante del lugar. Dejó caer un poco la ala protectora de su sombrero y añadió, ruborizándose ligeramente. Esta semana el Dr. Agathon Carver organiza una serie de encuentros sobre pensamiento interior, realmente un contraste con esta alegre escena de placer mundano. Pero yo siempre he vivido de contrastes. Para mí la única muerte es la monotonía. Siempre le digo a Ellen, cuídate de la monotonía, es la madre de todos los pecados mortales. Pero mi pobre niña atraviesa una fase de exaltación, de aborrecimiento al mundo. Usted sabe, supongo, que declinó muchas invitaciones para venir a Newport, incluso la de su abuela Mingot. Casi no pude persuadirla de venir conmigo donde los Blenker. Me podrán creer. La vida que lleva es mórbida, antinatural. Ah, si me hubieran escuchado cuando todavía era posible, cuando la puerta aún estaba abierta, pero... ¿Quiere que bajemos a ver ese fascinante juego? Oí decir que su May está en la competencia. Saliendo de la tienda, Bifford avanzó hacia ellos por el prado, alto, lento, con su levita londinense demasiado ajustada y una de sus propias orquídeas en el ojal. Archer, que no lo veía hacía 2 o 3 meses, se impresionó de su cambio. A la calidez luz estival de su aspecto rubicundo parecía pesado y abotagado, y si no fuera por su caminar erguido y sus hombros cuadrados, habría parecido un anciano sobrealimentado y vestido recargadamente. Circulaba toda la clase de rumores acerca de Bifford. En la primavera se había ido en un largo crucero a las Indias Occidentales en su nuevo yate a vapor, y se decía que en varios puertos donde tocó, se le vio en compañía de una dama muy semejante a Miss Fanny Wright. Se decía que el yate, construido en el Clyde y equipado con cuartos de baño embaldosados y otros lujos inauditos, le había costado $500,000, y que el collar de perlas que le había regalado a su esposa a su regreso era tan magnífico como deben ser tales regalos expiatorios. La fortuna de Bifford era suficientemente sólida como para hacer frente a los gastos, y sin embargo, persistían rumores inquietantes, no solo en la Quinta Avenida, sino en Wall Street. Algunos decían que había especulado sin suerte en el negocio ferrocarrilero, otros que lo sangraba una de las más insaciables miembros de la profesión de Fanny. Y ante cada informe acusándolo de insolvencia, Bifford respondía con una nueva extravagancia: la construcción de otra hilera de invernaderos de orquídeas, la compra de una nueva partida de caballos de raza, o de uno nuevo Meissonier, o de una Cabanel para su pinacoteca. Se acercó a la marquesa y a Newland con su habitual sonrisa burlona.
Hola, Medora. ¿Se portaron bien los trotones? 40 minutos, ¿eh? Bueno, no está mal, considerando que había que cuidar tus nervios. Estrechó la mano de Archer y luego echó a andar con ellos, y dándose vuelta se colocó al otro lado de Mr. Manson y dijo, en voz baja, unas palabras que Archer no pudo oír. La marquesa respondió en una de sus raras jergas extranjeras, y un «¿Qué volvió vos?» que ensombreció el ceño de Beaufort, pero éste logró esbozar una sonrisa de felicitaciones cuando miró a Archer, diciendo «Parece que May lleva el primer premio». «Ah, entonces queda en la familia», murmuró Medora. En ese momento llegaban a la tienda y Mr. Beaufort lo recibió en una infantil nube de muselina color malva y velos flotantes. May Whelan salía en ese instante de la tienda, con su traje blanco, una cinta verde pálida alrededor del talle y una guirnalda de hiedra en el sombrero. Tenía la misma indiferencia de la diosa Diana que cuando entró al salón de baile de Beaufort la noche de su compromiso. En el intervalo, ningún pensamiento parecía haber cruzado por sus ojos, ni ningún sentimiento por su corazón, y aunque su marido sabía que era capaz de ambos, se maravilló una vez más de la manera en que la experiencia se apartaba de ella sin tocarla. Llevaba en la mano el arco y la flecha y colocándose sobre la marca de tiza trazada sobre el césped, levantó el arco hasta el hombro y apuntó. Su actitud estaba tan llena de gracia clásica que un murmullo de admiración acompañó su aparición, y Archer experimentó el entusiasta sentido de propiedad que tan a menudo le tendía la trampa de un momentáneo bienestar. Las rivales de May, Mr. Reggie Chivers, las hermanas Mary y las sonrosadas niñas Thorley, Dagonet y Mingot, permanecían tras ella formando un encantador y ansioso grupo, cabezas castañas y doradas inclinadas sobre el marcador, y los sombreros de pálidas muselinas y guirnaldas de flores se mezclaban en un tierno arco iris. Todas eran jóvenes y hermosas, y estaban bañadas en frescura estival, pero nadie tenía la soltura de ninfa de su esposa cuando, con los músculos tensos y el semblante alegre, entregaba su alma en alguna competencia física. «¡Caramba!», escuchó Archer que exclamaba Lawrence Lefferts. «No hay nadie que sostenga el arco como ella». Y Beaufort agregó. «Sí, pero ese es el único blanco al que acertará en su vida». Archer sintió una furia irracional. El desdeñoso tributo del anfitrión al encanto de May era justo lo que un marido desea oír decir de su esposa. El hecho de que un hombre de mente grosera la considerara falta de atractivo era simplemente otra prueba de la calidad de May. Sin embargo, las palabras hicieron temblar ligeramente su corazón. ¿Qué pasaría si aquel encanto llevaba a ese grado supremo fuera solo una negación? ¿La cortina que tapa un vacío? Mirando a May, que volvía encendida y tranquila de su último tiro acertado, tuvo la sensación de que todavía no había levantado aquella cortina. May recibió las felicitaciones de sus rivales y del resto de los asistentes con la simplicidad que era en ella su máxima virtud. Nadie podía estar celoso de sus triunfos, porque ella conseguía dar la impresión de que estaría igualmente tranquila si hubiera errado, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de su marido, su rostro se iluminó con el placer que leyó en los suyos. A la salida los esperaba el coche de mimbre tirado por ponis de Mr. Whelan y se tiraron en medio de los demás coches que se dispersaban. May llevaba las riendas y Archer iba sentado a su lado. El sol de la tarde todavía iluminaba el reluciente césped y los arbustos, y una doble fila de victorias, coches de 2 ruedas, landos y vías subían y bajaban del Bellevue Avenue, conduciendo a damas y caballeros elegantemente vestidos que regresaban de la fiesta de los Beaufort, o bien a otros que volvían de dar su diario paseo vespertino a lo largo del Ocean Drive. «Vamos a ver a la abuela», propuso de súbito May. «Me gustaría contarle que gané el premio. Nos queda mucho tiempo todavía antes de la cena». Archer estuvo de acuerdo, y ella guió a los ponis por Narragansett Avenue, cruzaron Spring Street y salieron hacia el apartado páramo rocoso.
Fue en aquella región descuidada donde en su juventud esta nueva Catalina de la Grande, siempre indiferente a lo establecido y muy ahorrativa con su dinero, construyó un cottage horne puntiagudo de vigas transversales en un pedazo de terreno de mala calidad, pero con vista a la bahía. Allí, en una espesura de roble atrofiados, las terrazas de su casa se extendían por encima de las aguas salpicadas de islas. Un sinuoso camino subía entre ciervos de hierro y bolas de cristal, empotrados en montículos de geranios, hasta una puerta principal de madera, de nogal con varias capas de barniz bajo un techo pintado a rayas, y más atrás venía un estrecho vestíbulo con suelo de parquet en forma de estrellas blanco y negro, al que daban 4 pequeños cuartos cuadrados con papeles satinados, bajo cielos en que un pintor italiano de brocha gorda había reproducido generosamente todas las divinidades del Olimpo. Cuando el peso de sus carnes se le hizo insoportable, Mr. Mingot convirtió uno de aquellos cuartos en dormitorio y en la habitación contigua pasaba sus días, entronizada en un amplio sillón entre la puerta y la ventana siempre abiertas, y abanicándose constantemente con un abanico de hojas de palmera que la prodigiosa proyección de su pecho mantenían tan alejado del resto de su persona que el aire que producía al moverlo apenas rozaba el borde de los protectores de los brazos de su sillón. Desde que construyera en adelantar el matrimonio, la anciana Catherine mostraba a Archer la cordialidad que un servicio prestado incita hacia la persona que lo ha recibido. Estaba persuadida de que la causa de la impaciencia del joven había sido su incontrolable pasión, y como era radiante admiradora de la impulsividad, cuando no conducía a gastar dinero, siempre lo recibía en un jovial guiño de complicidad y algunas alusiones a las que May era, por fortuna, totalmente ajena. Examinó y evaluó con mucho interés la flecha con punta de diamante que prendiera el pecho de May al término del partido, comentando que en su época se habría considerado suficiente un broche de filigrana, pero que no se podía negar que los Beaufort hacían las cosas en grande. «Es realmente una joya de familia, querida mía», dijo la anciana con una risita ahogada. «Debes dejarla en herencia a tu hija mayor». Pellizcó uno de los blancos brazos de May y vio que los colores le subían al rostro. Bueno, continuó. ¿Qué he dicho para que saques bandera roja? No habrá hijas, solo hijos, ¿eh? ¡Qué divertido! Mírala cómo se ruboriza más todavía. ¿Qué? ¿Tampoco puedo decir eso? Por favor, cuando mis hijos me ruegan que borre todos esos dioses y diosas del cielo de la habitación, siempre les contesto que estoy muy agradecida de tener a alguien a mi lado que no se escandaliza de nada. Archer se echó a reír y May lo imitó, roja hasta los ojos. Bueno, prosiguió la anciana, ahora, por favor, cuéntenme todo acerca de la fiesta, hijos queridos, porque nunca le sacaré una palabra a esa tonta de Medora. «¿La prima Medora?», exclamó May. «Pero yo creía que había regresado a Portsmouth». «Hacia allá va», repuso Catherine complacidamente. «Pero primero vendrá a recoger a Ellen». «Ah, ¿no sabías que Ellen vino a pasar el día conmigo?» «Qué locura que no haya querido venir a pasar el verano. Pero ya dejé de discutir con los jóvenes hace unos 50 años». «¡Ellen! ¡Ellen!», gritó con su vieja voz chillona, tratando de inclinarse hacia adelante lo suficiente para alcanzar a ver algo del prado que se extendía más allá de la terraza. No hubo respuesta, y Mr. Mingot golpeó impaciente con su bastón el reluciente suelo. Una sirvienta mulata de colorido turbante, en respuesta al llamado, informó a su patrona que había visto a Miss Ellen bajando por el sendero hacia la playa. Mr. Mingot se volvió a Archer. «Baja y tráela, como un buen nieto. Entre tanto, esta linda dama me describirá la fiesta», dijo. Archer se levantó como en un sueño. Había escuchado pronunciar muy a menudo el nombre de la condesa Olenska durante el año y medio desde la última vez que se encontraron, y estaba incluso familiarizado con los principales acontecimientos de su vida en aquel intervalo,
Sabía que había pasado el verano anterior en Newport, donde aparentemente hizo mucha vida social, pero que en el otoño había subarrendado repentinamente la casa perfecta que Bifford le buscara con tanto esfuerzo y decidió establecerse en Washington. Allí, durante el invierno, escuchó decir que brillaba como siempre se oye decir de las mujeres bonitas en Washington, en la esplendorosa sociedad diplomática, que supuestamente debía compensar las carencias del gobierno. Escuchó todos esos relatos y varias informaciones contradictorias acerca de su apariencia, su conversación, sus puntos de vista y la elección de sus amigos, con la indiferencia con que se escuchaban las reminiscencias de alguien muerto hace largo tiempo. Nunca hasta que Medora la nombrara inesperadamente en el certamen de arquería había retomado Ellen Olenska una presencia viva para él. El tonto balbuceo de la marquesa le había hecho tener una visión del pequeño salón a la luz de la chimenea y el sonido de las ruedas del carruaje regresando por la calle desierta. Pensó en una historia que había leído, de unos niños campesinos de Toscana que encendieron una ramilla de paja en una cueva al borde del camino, cuya luz reveló viejas imágenes silenciosas en su tumba pintada. El camino hacia la playa bajaba desde el terraplén, donde estaba encaramada la casa, hasta un paseo sobre el agua plantado con sauces llorones. A través de su velo, Archer vio el reflejo de Lime Rock, con su torreón de un blanco deslavado, y la diminuta casa en que la heroica cuidadora del faro, Ida Lewis, vivía sus últimos y venerables años. Más allá estaban los llanos y las feas chimeneas gubernamentales de Goat Island, y la bahía se extendía al norte con un resplandor dorado hacia Prudence Island, con sus robles bajos, y las costas de Connecticut se perdían en la brumosa puesta del sol. Desde el paseo de los sauces se proyectaba un liviano muelle de madera que terminaba en una especie de glorieta en forma de pagoda, y en esa pagoda había una dama apoyada en la barandilla, dando la espalda a la playa. Archer se detuvo al verla como si despertara de un sueño. Esa visión del pasado era un sueño, y la realidad era lo que esperaba en la casa del terraplén allá arriba. Eran los ponis del coche de Mr. Whelan, dando vueltas alrededor del óvalo frente a la puerta. Era May, sentada bajo los desvergonzados dioses Olimpos y animada por secretas esperanzas. Era la villa de los Whelan, al final del Bellevue Avenue, y Mr. Whelan, ya vestido para cenar, paseándose por el salón, reloj en mano, con impaciencia de diséptico, pues en esa casa se sabía exactamente lo que sucedería a determinada hora. ¿Qué soy yo? Un yerno, pensó Archer. La silueta al final del muelle se había movido. Durante largo rato, el joven permaneció a medio camino de la ribera, contemplando la bahía surcada por el ir y venir de veleros, lanchas, yates, botes, pescadores y negras barcazas carboneras arrastradas por ruidosos remolcadores. La dama de la glorieta permanecía absorta con el mismo panorama, más allá de los grises bastiones de Fort Adams. Una prolongada puesta del sol parecía astillarse en 1000 fuegos, y el resplandor tiñó la vela de un velero de calado liviano que se abría paso a través del canal entre Lime Rock y la playa. Archer, mientras miraba, recordaba la escena en Shawdown y Montague, levantando la cinta de Ada Díaz hasta sus labios, sin que ella notara que él estaba en la habitación. No lo sabe, no lo ha adivinado. Me daría cuenta, yo, si se acercara por detrás. ¿Quién sabe?, musitó, y de súbito se dijo: si no se da vuelta antes de que esa vela cruce Lime Rock, volveré a la casa. La embarcación se deslizaba en la marea baja, pasó frente a Lime Rock, ocultó la casita de Ida Lewis y cruzó la torre donde estaba colocado el faro.
Archer esperó hasta que un amplio espacio de agua centelló entre el último arrecife de la isla y la popa de la embarcación, pero la silueta de la glorieta no se movió. Archer dio media vuelta y subió la colina. «Siento que no hayas encontrado a Ellen. Me hubiera gustado que la vieras de nuevo», dijo May, cuando iban en el coche de regreso a casa en medio del crepúsculo. «Pero tal vez a ella no le hubiera importado. Está tan cambiada». «¿Cambiada?», repitió su marido con voz descolorida y los ojos fijos en las orejas paradas de los ponis. «Quiero decir que está muy indiferente con sus amigos. Se aleja de Nueva York, dejó su casa y pasa el tiempo con gente muy rara. Imagínate lo atrozmente incómoda que estará en casa de los Blenker. Dice que lo hace para que la tía Medora no se meta en más líos, para evitar que se case con gente espantosa, pero a veces pienso que nosotros siempre la aburrimos». Archer no contestó y ella prosiguió, con un matiz de cierta dureza que él nunca notará antes en su voz fresca y franca. «Y por último, me pregunto si no sería más feliz con su marido». Él respondió con una carcajada. «Santas simplicitas», exclamó, y como ella lo miraba con expresión de desconcierto, añadió, «Creo que nunca te oí decir algo tan cruel». «¿Cruel?». «Bueno, contemplar las contorsiones de los condenados se supone que es uno de los deportes favoritos de Los Ángeles, pero creo que ni ellos pensarían que la gente es más feliz en el infierno. Entonces es una pena que se haya casado en el extranjero», dijo May, con el tono plácido con que su madre enfrentaba las extravagancias de Mr. Whelan, y Archer se sintió gentilmente relegado a la categoría de maridos irracionales. Bajaron por Bellevue Avenue y doblaron entre los postes de madera canalada coronados por faroles de hierro fundido que marcaban la cercanía de la villa de los Whelan. Ya se veían por las ventanas las luces encendidas y Archer, una vez que se detuvo el coche, alcanzó a divisar a su suegro, tal como lo había imaginado, paseándose por el salón, reloj en mano y con esa expresión afligida que hacía años descubriera que era mucho más eficaz que la cólera. Al entrar al vestíbulo detrás de su mujer, el joven notó en sí mismo un curioso cambio de humor. Había algo en el lujo de la casa de los Whelan y la densidad de su atmósfera, tan cargada de insignificantes reglas y exigencias, que siempre actuaba como un narcótico en su sistema nervioso. Las pesadas alfombras, los atentos criados, el perpetuo tic, recordatorio de los disciplinados relojes de pared, el montón de tarjetas e invitaciones perpetuamente renovadas sobre la mesa del recibidor. Era toda una cadena de naderías tiránicas que, enlazando una hora a la siguiente y cada miembro de la casa a todos los demás, hacía cualquier existencia menos sistematizada y próspera pareciera irreal y precaria. Pero ahora era la casa de los Whelan y la vida que se esperaba que él llevara en ella la que se volvía irreal e irrelevante, y la breve escena en la playa, cuando se quedó indeciso en medio del caminito de la orilla, le era tan cercana como la sangre de sus venas. Estuvo despierto toda la noche al lado de May, en el enorme dormitorio de Chintz, mirando la luz de la luna caer en sentido oblicuo sobre la alfombra y pensando en Ellen Olenska, regresando a su casa a través de los fulgurantes playas detrás de los trotones de Beaufort. Continuará. Híjole, chicas, pues sí, cuando se casan, pues tienes que adaptarte y empezar a acoplarte, tanto como para tu esposa, que de tu esposa a su esposo. Pero en aquella época te casabas con toda la familia y la descendencia. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas.
Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.